Buenos días para todos. Una vez más, bienvenidos a la explicación del tema de hoy. Hoy voy a enviar la explicación de la asignatura de español y literatura. Entonces, muy pendientes, muy atentos, listos a la actividad del día de hoy. ¿Qué temas vamos a ver? Hoy vamos a ver temas que son como un repaso, que son muy importantes para utilizarlos en las actividades que vamos a desarrollar en la asignatura. ¿Listo? Entonces vamos a recordar qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es un verbo y algunos tipos de oraciones que hay. ¿Listo? Vamos a observar unos videos, luego yo les voy a explicar la guía de trabajo. Igual cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que me pueden preguntar por WhatsApp. ¿Listo? Entonces, muy atentos, por favor. Permítanme un segundo, ya comparto pantalla. Listo, entonces, como les mencionaba, alguno de los temas que vamos a empezar a ver y a recordar es qué es eso del sustantivo, ¿listo? Entonces, por favor, vamos a estar muy atentos a los ejemplos, a lo que nos mencionan, porque en base a eso es que tenemos que hacer las actividades que tienen que hacer en la guía de trabajo, ¿listo? Los sustantivos, los adjetivos y los adverbios. Para esto primero vamos a conocer cada uno de ellos y su función dentro de una oración. Comenzamos con los sustantivos. Los sustantivos son aquellos que nos indican de quién se habla en una oración. Puede ser una persona, un animal, una cosa, un sentimiento, pueden ser lugares e incluso ideas. De ahí seguimos con los adjetivos, que son palabras que acompañan al sustantivo y hacen mención de sus características, ya sean físicas o en cuanto a sus cualidades. Y por último encontramos los adverbios. Estas palabras modifican o complementan el verbo de una oración. Hay muchas clases de adverbios, por ejemplo hay de tiempo, de lugar o de cantidad. Para que lo entiendan mejor les traigo un ejemplo. Y nuestro ejemplo dice así. Bruno es muy rápido y sale a correr todos los días. En este caso contamos con un sustantivo, un adjetivo y un adverbio. ¿De quién se habla en la oración? ¿Quién es nuestro sustantivo? Correcto, nuestro sustantivo es Bruno, porque de él se habla en la oración. Ahora, ¿cuál sería nuestro adjetivo? ¿Cuál es esa característica de nuestro sustantivo? Exacto, que Bruno es rápido, por lo tanto, nuestro adjetivo es rápido. Por último, vamos a encontrar el adverbio. Como dijimos, es aquel que sustituye al verbo. En esta oración encontramos el verbo correr, pero aquí encontramos también que se complementa con la palabra todos los días. Por lo tanto, correr todos los días es nuestro adverbio, y si nos damos cuenta, es un adverbio de tiempo, ya que nos indica que es todos los días que él sale a correr. Siguiente. Ahora les voy a presentar un ejemplo en donde nosotros vamos a leer la oración que dice, Emilio es muy hábil en Among Us, pero aún así lo sacaron, ya que fingió ser el impostor y lo sacaron. En esta oración, ¿quién es nuestro sustantivo? Debemos encontrar a nuestro sustantivo, que es de quien se habla en la oración. Exacto, es Emilio. Emilio es nuestro sustantivo porque de él se habla. ¿Cuál sería la característica que nos resalta de Emilio? Exacto, que es hábil. Por lo tanto, hábil es nuestro adjetivo. Por último, ¿cuál sería el adverbio? Fingió es la acción que él realizó, por lo tanto es un verbo, pero lo vamos a sustituir por un adverbio, porque fingió ser, por lo tanto se convierte en un adverbio. Así de fácil, chicos, es poder localizar un sustantivo, un adjetivo y un adverbio dentro de una oración. Espero que les haya quedado claro y que tengan un bonito día. Gracias.
Listo, entonces como les mencionaba anteriormente, en el video que observaron, les explicaban que era un sustantivo, que era un adjetivo y que era un adverbio, ¿cierto? Entonces, para contextualizar lo que acabamos de observar, recordemos que todos los sustantivos son las personas, los animales, lugares, cosas que se hablan en una oración, ¿cierto? Acá como lo observamos, dicen que pueden ser comunes o pueden ser propios. Un sustantivo común es algo que lo puede tener cualquier persona. Un sustantivo propio es algo que lo puede tener solo una persona. Ejemplo, los nombres, los apellidos, ¿cierto? Es algo propio, la mascota. Son cosas que son propias, ¿listo? Entonces acá vemos en el concepto, dice que los sustantivos comunes nombran las cosas, ¿cierto? Las personas y los animales. Los sustantivos propios ya se refieren como tal a un nombre, ejemplo, Juan, María, Sandra, a animales, pero que sean nuestras mascotas, que nosotros le podamos dar un nombre a lugares, Bogotá, París, Europa, Colombia, listo para que lo tengan en cuenta. También entre los comunes o propios, dice que estos se refieren siempre a las personas, a los animales, a los objetos en general, ¿cierto? Esto sirve para identificar las personas, identificar un lugar, identificar un objeto, ¿cierto? Esa es la función principal. También hay sustantivos que son individuales y colectivos. Entonces, los individuales son los que se nombran de forma singular, que se refiere a una persona, a un animal, a una planta o a un objeto. Y ya los colectivos son los que se nombran en plural, ¿listo? Las plantas, los rebaños, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. En los sustantivos concretos y abstractos, concretos es cuando se designan seres o objetos que pertenecen a un mundo físico y por lo tanto se pueden deducir. Cito concreto es algo que se puede, que se puede tocar a través de los sentidos. Un libro, la lluvia, la arena, esos son los concretos, lo que nosotros podemos tocar. Y los abstractos son los sentimientos, ¿cierto? Ejemplo, la alegría, la seguridad, la belleza, el miedo. Esas son cosas que no podemos tocar, simplemente las podemos observar a través de nuestros sentidos, se perciben. También están los contables y los no contables. Entonces, los contables son los que se pueden contar y los no contables son los que no se pueden contar. ¿Listo? Un pájaro, 10 personas, mucha lluvia, ¿cierto? Es algo que no podemos contar con nuestros dedos. Entonces, eso es un sustantivo para que lo tengan en cuenta. Es el nombre, la persona, el lugar, animal, país, objeto de lo que se habla en una oración. Entonces, aquí en la primera actividad les dicen que deben escribir seis sustantivos y deben tener en cuenta objetos de la clase o nombres de compañeros, como ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? 6 en un lado y 6 en el otro. Muy sencillo. En la siguiente dice, encierra con color rojo las palabras que son sustantivo. Entonces, para ser sustantivo debe ser un nombre, una persona, un país, un animal o un lugar. Listo para que lo tengan en cuenta. El siguiente identifica los sustantivos en las siguientes oraciones y enciérralas con color azul. Entonces, acá están las oraciones. Ustedes la van a leer y el sustantivo lo encierran con color azul. Luego les piden que escriban los sustantivos que encontraron en las oraciones. Ahí están los espacios, ¿listo? Aquí, ¿qué tienen que hacer? Recuerden que también en los sustantivos
manejamos géneros. Los géneros son femenino, masculino, ¿cierto? También está singular cuando es uno, plural cuando son muchos. Entonces acá dice que deben escribir estos sustantivos en masculino. Entonces, ejemplo, osa, oso, leona, león, así sucesivamente. Acá les piden que deben escribir en femenino el sustantivo. Entonces, acá están en masculino. Ustedes lo deben poner en femenino. ¿Listo? Aquí deben encerrar el género correcto. Entonces, ¿cuál es el género del niño, el género de la naranja, género de la mariposa? Recuerden, no sé si es femenino o es masculino en cuanto a los sustantivos. ¿Listo? Aquí tienen que encerrar cuáles son los sustantivos que están en plural. Recuerden que en plural es cuando hablamos de sustantivos o cosas o animales que son más de dos. ¿Listo? Aquí entonces tenemos que poner todo esto en plural. Para que se queden en plural debemos añadirle la S. ¿Listo? A todo esto añadirle la S. Aquí llegamos a otro punto muy importante que ustedes deben recordar y es los verbos y los adverbios. Recordemos que un verbo es todas las acciones que una persona hace, ¿cierto? El verbo es todo lo terminado en ar, ir. Correr, saltar, reír, hablar, soñar, cantar. ¿Listo? Todo lo que termine en ar, ir es un verbo. Y son las acciones que realizamos los seres humanos. ¿Listo? También las realizan los seres vivos, como saltar, como comer, ¿cierto? No es igual que un humano, pero son acciones que también realizan. Acá les piden que deben observar el video y contestar cuáles son los adverbios, ¿listo? Eso ya lo vimos en el video, que era un adverbio, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí en el centro de actividades, algunas actividades hay frente a los verbos. Entonces, en los verbos también se manejan tres tiempos. Acá en este caso está el presente, el pasado y el futuro. Acá en esta columna le dan las oraciones en presente. Ustedes tienen que pasarla pasado y luego pasarla a futuro. La misma oración. ¿Listo? Bien ordenadita, bien acomodadita. Recuerden que si es en plural, plural, si es en singular, singular, todo es muy importante que sigan el mismo contexto. Aquí deben rellenar los espacios con el verbo escribir. Entonces, escribían, escribimos, escribirán, utilizando los diferentes tiempos verbales. Aquí les preguntan qué tipo de adverbio es. Entonces recuerden que un adverbio es cuando nosotros mencionamos, ¿cierto? Cuando algo está encima, está debajo, está a la izquierda. También decimos quizás, verdadero, falso, sí, no, despacio, rápido, ¿por qué? Esos son los adverbios, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá dice qué tipo de adverbio es. Entonces, ustedes deben buscar cuál es ese tipo de adverbio. Entonces, demasiado es de cantidad, ¿cierto? Despacio de qué será. Y así sucesivamente. Listo, entonces seguimos. Aquí en el punto 4 dice completa la secuencia como la presentamos a continuación. Entonces acá ya estamos viendo otra cosa que es muy importante. Ya sabemos que es un adverbio y que es un sustantivo, ¿cierto? Ahora nos están hablando de un adjetivo. Un adjetivo es la forma en que nosotros calificamos las cosas, que es grande, pequeño,
lento, ligero, inteligente, hábil. ¿Sí ven la diferencia de un adjetivo a un adverbio? El adverbio simplemente da un aporte a la oración. Hay muchos lápices, écheme más leche, pon encima de la mesa. Cambio el adjetivo califica, esa manzana es de color rojo. Ese niño tiene ojos azules, ¿sí ve? La función del adjetivo es calificar. Entonces acá le piden que tienen que poner en el adverbio, todo debe terminar en mente. Entonces el adjetivo es rápido, el sustantivo es rapidez y el adverbio quedaría rápidamente. Entonces otra característica de los adverbios es que terminan en mente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Acá les piden que subrayen los adverbios que aparecen en las siguientes frases y luego deben clasificarlos. Entonces deben clasificar los de tiempo, los de lugar, los de modo, los de cantidad, según el adverbio. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden que deben observar el video que está ahí para que lo comprendan mejor. Aquí deben escribir el masculino de los animales, luego el femenino. ¿Listo? Aquí en el punto 8 dice que deben señalar en estas frases los que están escritos en plural, agregarle la S. Aquí dice teniendo en cuenta el verbo resuelve, entonces ahí les dan 4 verbos. Entonces deben hacerlo similar a la actividad anterior. Poner el presente, el pasado y el futuro. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí dice, escribe una frase con los siguientes verbos. Entonces deben inventarse una frase con el verbo vivir, el verbo compartir, el verbo soñar, cantar, querer y volar. ¿Listo? Ahorita vamos a ver otro video, ¿listo? Para que recordemos cuáles tipos de oraciones hay, cómo se clasifican y demás. ¿Listo? Entonces, pido que por favor estemos todos ahí muy atentos. Permítame un segundo, ya comparto pantalla. Hola, hoy vamos a hablar sobre los tipos de oraciones. ¿Pero qué tipos de oraciones hay? En verdad existen muchos tipos de oraciones y de hecho podemos clasificarlos siguiendo diferentes criterios, como por ejemplo la cantidad o la voz de los verbos, la intención del hablante, etc. Hoy día vamos a hablar sobre la clasificación según la intención del hablante, es decir, cuando pronuncia la oración. Quiere hacer una pregunta, expresar una sorpresa, una duda, afirmar algo, negar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos entonces los tipos de oraciones. Las oraciones dubitativas son aquellas en donde el hablante expresa una duda o incertidumbre sobre algún tema en particular, como por ejemplo, tal vez llueva mañana. Otro tipo de oraciones son las exclamativas, que se utilizan para expresar emociones, sorpresa, alegría, tristeza, enojo, etc. Como por ejemplo, no puedo creer que haya ganado. Otras son las oraciones interrogativas y como su nombre lo dice, se utilizan para preguntar algo, es decir, obtener información del interlocutor, pero también se pueden utilizar para dar una sugerencia o hacer un pedido, como por ejemplo, ¿me pasas la sal y la pimienta? También tenemos las oraciones desiderativas u optativas, que se utilizan para formular deseos. Una característica reconocible de este tipo de oraciones es la utilización de los verbos en subjuntivo o incluso una interjección como ojalá. Por ejemplo, si pudiera, viajaría todos los meses. Luego están las oraciones enunciativas o declarativas, que se utilizan para informar sobre hechos o ideas.
Estas pueden ser tanto afirmativas como negativas. Como por ejemplo, mi casa es azul. Esta es una oración enunciativa afirmativa. También tenemos las oraciones exhortativas o imperativas, que se utilizan básicamente para dar órdenes, para rogar, para pedir, para prohibir e incluso para suplicar. Por favor, por favor. Como por ejemplo, prohibido fumar. En resumen, entonces, tenemos que según la intención del hablante, los tipos de oraciones pueden ser dubitativas, que expresan una duda o incertidumbre, exclamativas, que expresan emociones, interrogativas, que hacen una pregunta, desiderativas, que expresan un deseo, enunciativas, que informan sobre hechos o ideas, e imperativas, que dan órdenes, piden, ruegan o prohíben. Espero que los tipos de oraciones te hayan quedado más claros. Listo, entonces como les decía, ahí les muestran un pequeño ejemplo de los tipos de oraciones que hay, ¿cierto? Entonces dice que hay unas que tienen un sentido sintáctico, otro semántico y otro fónico. Entonces las que tienen ese sentido sintáctico dicen que estas se constituyen con un sujeto y un predicado, ¿cierto? Entonces el sujeto es la persona de la que se habla y el predicado es lo que está haciendo, ¿cierto? O un sujeto y un verbo también. En el semántico dice que ya hay algo más explícito, ya hay algo que se afirma, algo que se niega, algo que se duda o algo que se afirma. En el fónico, ya estas son muy extensas y esta unidad no se deshace, ¿cierto? Es como si fuera un diálogo entre dos personas. Entre la clase de oraciones, entonces hay unas que están según la modalidad, entonces son las que vimos, hay unas que son totales, parciales, directas, indirectas, imperativas, dubitativas, desiderativas y exclamativas. Ahí también hay un video, entonces deben darle acá clip y sencillamente observan el video, ¿listo? Entonces acá, ¿qué es lo que deben hacer? Van a escribir qué es una oración enunciativa, qué es una interrogativa, qué es una exclamativa y van a poner los ejemplos. Nada más tienen que hacer ahí, ¿listo? Aquí les piden que realicen un cuadro comparativo sobre las oraciones enunciativas. ¿Listo? Eso va en base al video. Luego de esto les ponen diferentes actividades. Entonces deben de esta imagen que está acá, aparte de que tienen que colorearla, tienen que crear una oración afirmativa y una negativa de la misma imagen. Igual con la siguiente. Aquí van a crear 4 oraciones utilizando diferentes verbos. Aquí dice que debe transformar estas oraciones interrogativas y exclamativas. Entonces acá están escritas normalmente. Entonces recuerden que para ser interrogativas o exclamativas tienen que tener el signo de interrogación o de exclamación. Entonces eso es lo que las hace diferentes. Aquí dice que deben explicar el tipo de cada oración según la actitud del hablante. Es ponerle los signos que corresponden. Si es de exclamación, si es de interrogación o si no lleva, lo dejan sin signo. ¿Listo? Aquí deben clasificar las oraciones según lo que expresa. Este es el punto 3. Entonces acá en esta parte, tengo una voz bonita. Entonces, primero miran que no les falten los signos y luego las ubican en el cuadro correspondiente, las escriben. ¿Listo? Aquí deben realizar una oración, pero debe ser interrogativa o exclamativa, una por cada imagen que está ahí. Acá es colocar los signos, luego deben escribir oraciones exclamativas utilizando cuánto, qué y cómo. Aquí deben realizar una oración simple,
Y aquí deben encontrar el sujeto y el predicado. Entonces yo ya les expliqué que el sujeto es de lo que se habla y el predicado de la acción que está realizando. Acá deben ordenar la oración y darle un sentido correcto y escribirla en la parte de abajo. ¿Listo? Y aquí, acá dice, lee las siguientes oraciones y copia en cada casillero. Entonces acá están las oraciones. Ustedes deben dividir cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el verbo. Luego deben escribir oraciones que tengan sentido con las imágenes que están ahí relacionadas. Y aquí deben completar las actividades. Entonces deben ponerle un sujeto para que complementen la oración. Y acá deben poner el predicado para que completen la oración. Y aquí completar las actividades, ¿listo? Entonces ahí es subrayar según lo que les están preguntando, así mismo hacen las actividades. ¿Listo? Entonces esas son las actividades de español. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me preguntan. Recuerden que se están trabajando temas como el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, el verbo, también los tipos de oraciones. ¿Listo? Entonces, por favor, estar ahí muy pendientes, muy dedicados y esas guías, por favor, con una excelente presentación. ¿Listo? Muchas bendiciones y que estén muy bien.